Estamos nuevamente todos. eh, Faltan 2 personas. Por favor, me muestran la cámara, por favor. Janet. Profe, yo tengo un inconveniente hoy con la cámara porque pues hoy amanecimos sin energía y no he podido conectar ni la cámara y no tengo mucha batería, no sé cuánto me alcance para la clase. Estoy Vale, tratando de hacer lo posible, entonces por si de sí, pronto en un momento no estoy en clase, profe. listo, gracias por comentarlo, Mónica. Bien, Gracias. pues vamos a continuar. Eh, no veo a Jair. ¿Ustedes saben algo de Jair? Hoy no vino a clase, Está teniendo fallas con el internet. pero que no lo he visto en ningún momento. Bien, continuamos entonces, muchachos. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Profe, no se escucha. ¿No están escuchando? Profesor. No, señor. No, señor. Bueno, permítanme No, un instante, señor. por favor, ya lo trato de solucionar. Un instante, por favor, entonces. Profe Jair me escribió y me dijo que te dijera que tiene fallas con el internet, entonces entra y se sale, entra y se sale. Ok, listo, gracias. Vale, Gracias. profe. Permítame un instante, por favor, voy a tratar de solucionar el tema. Me dicen, por favor, si ya escuchan bien y tienen bien todo. ¿Sí escuchan? Sí, señor. Gracias. No, profe, no se escucha. No, profe. No, solo se escucha como un ruido al fondo, pero no, como la Con la canción. musiquita. Sí. Sí, pero no la voz. ¿No están escuchándolo? No, profe. No. Esperen, vuelvo e intento nuevamente, disculpen. Tranquis.
Creo que ahora sí. ¿Me confirman, por favor? Trabajábamos, pero ellos dos eran Ahora sí, profe. jóvenes todavía. Y mi hermano pequeño, José Luis, se quedó fuera de la realidad. Durante mucho tiempo también tuvimos la sensación de que el mundo no iba con él, estaba en las nubes. Dejó de estudiar, era completamente ajeno al dolor que expresaba mi madre casi a diario. Él miraba hacia arriba y decía, ¿qué está pasando aquí? Estaba congelado, estaba ausente. Yo no quería asimilar esta realidad tan dura. Era un mecanismo de abstracción para defenderme de una realidad demasiado dura para un niño tan joven, ¿no? Recuerdo algo que después me dijo mi hijo José Luis, que él no sabía qué hacer. Cuando el padre murió, nos sentábamos delante de la chimenea en un sillón y yo me ponía a un lado, mi hija Isabel al otro y en medio, abrazados los tres. Y dice, mamá, yo cuando las dos ponía ahí a llorar, no sabía qué hacer. Él era pequeño para poder sacar sus emociones. En estos casos, en los casos de muerte por suicidio, existe una gran culpa. Las personas se sienten culpables por no haberse dado cuenta, por no haberlo detectado. Existe también un gran enfado. Muchas personas se enfadan porque se sienten abandonados, porque se preguntan cómo has podido hacerme esto. Y también existe sobre todo una gran vergüenza al juicio de otros familiares más lejanos o de vecinos, con lo cual se tiende a ocultar. Para mi madre fue durísimo. Se culpabilizaba, no lo entendía, le dolía y lloró muchísimo. Lloró mucho, durante mucho tiempo. Sí, también, porque también escuchaba a alguien. Mi marido estaba muy solo, porque como yo estaba trabajando, eso era criticado también. También vinieron otros familiares a hacerme la visita, pero ¿por qué no lo llevaste al médico? Yo me sentía muy culpable, muy culpable. Mi madre vive en Málaga, en una casa en el campo. Ella ahora mismo vive sola. Mi hermano Carlos y yo vivimos aquí en Madrid. Intentamos ir una vez cada mes, cada 2 meses para visitar a mi madre donde vive ahora, ¿no? Que es la casa donde mi padre murió. Una vez médicamente Elena ya se podía levantar de la cama, entonces me vinieron a buscar para hablar con una psicóloga y me dijeron que qué había pasado para que mi hija se intentara suicidar. Le expliqué un poco la historia de cómo había ido, pero que yo no estaba conforme con el diagnóstico que me habían dado hasta entonces, que era primero una depresión por la juventud, porque bueno, las parejas que tienen ahora se cogen, se dejan, un adolescente. Otro diagnóstico que era un trastorno de personalidad sin diagnosticar. Claro, yo intenté por todos los medios pedir información y casualmente pude ver en diagnósticos de trastorno de personalidad que hay 10 clases. Uno de ellos es el trastorno límite de personalidad. Un trastorno límite de personalidad, básicamente, lo que genera es una exageración de las emociones, ¿vale? Un conflicto de emociones internas que hacen que no sepas lo que estás sintiendo y que no entiendas lo que sientes, porque es muy exagerado. Yo realmente generaba muchos problemas en casa.
porque eran discusiones de tú estás tratando mal a la hija, porque la culpa es tuya, la culpa es no sé qué, la culpa, ¿sabes? Realmente genera muchos problemas. Y yo veía que todos los problemas eran generados por mí. Y yo pensaba, bueno, pues si yo me voy, todos los problemas acaban. Y realmente mi idea era esa, o sea, si yo me mato, ayudar a mi familia. Existen muy pocos suicidios en los cuales la persona que se suicida no tiene una enfermedad mental. Cuando eso sucede en una etapa como en la adolescencia, ¿no? En la que lo natural es que se está al principio de la vida y que uno tiene muchísima trayectoria por delante, en la inmensa mayoría de los casos, si no es el 100%, en el 99% de los casos, hay por debajo un trastorno mental. La primera vez que me notaba súper deprimida era con 19 años. Me sentía distinta que los demás. Como estás andando en otro planeta, que no podía comunicar siempre con la gente, hasta que en fin salió de mi país. Estaba siempre viajando, porque no aguantaba estar cerca de la familia, que es una pena, no era exactamente su culpa, pero es circunstancias. Es un dolor inaguantable. Seguramente que todo el mundo ha despertado del peor pesadilla, con tristeza o terror o lo que sea, y en una cuestión de segundos dices, uy, qué bien, he despertado. Esto, la única descanso que tienes en el día es si estás dormida, te despiertas y el pesadilla empieza. Un dolor psíquico que escuchas gente que está muriendo de enfermedades horrorosas y piensas que ¿por qué no puede ser yo? La persona con ideación suicida siente un gran sufrimiento, una gran angustia, tanto que no somos capaces de llegar a comprenderlos. Precisamente este sufrimiento y esta angustia les hace distorsionar la realidad. La persona piensa que ese sufrimiento va a ser para siempre, que nunca va a acabar. Y por tanto creen, de alguna manera, que el quitarse la vida puede ser la solución a todos sus problemas. Fíjate, yo estaba sufriendo tanto que no llegaba al día que pensaba hacerlo. Lo hizo antes, porque el dolor era que no podía aguantar un día más. Lo hacía con pastillas, tomado con whisky. Y esto es lo que me salvó, porque había un momento de euforia antes de caer, entonces empezaba a llamar a la gente para despedirme. Y alguien ha visto lo que estaba pasando y me vinieron a salvar. En mi familia el tema del suicidio lo hemos hablado abiertamente, sí, desde el mismo día. De hecho, en la primera noche que mi madre murió, casi no dormí precisamente, hablando, comentando las dudas o los sentimientos que nos estaban pasando a todos por la cabeza. Yo creo que tanto yo como mi hermano hemos superado la situación y hemos tenido un duelo súper bueno por el hecho de hablarlo y de ser conscientes del problema.
I tu què has heretat de la mama? Tanta sensibilitat com tu, segur que no. Jo sóc molt més freda. Però sí que tot el tema de l'amor a viatjar, ser una persona molt sociable, amb facilitat també per conèixer gent, treballadora. I creus que ens podria passar el que li va passar a ella? No, home, jo crec que això li pot passar a tothom, no en general. El que sí que aprens és a potser a prendre decisions a partir d'aquesta experiència, no? I jo si em trobés en la mateixa situació potser actuaria diferent. I tu? T'ho has plantejat? Sí, a mi em fa bastant de por aquest tema. Em fa por tenir problemes, tenir aquests problemes. És una que no vull fugir d'això. I només pel fet de passar per això ja per mi seria algo. I és això, és aquesta part que he heredat. D'aquesta sensibilitat davant les coses. De que moltes coses m'ofenen. Tinc la pell molt fina. Clara y yo nos hemos apoyado mucho siempre, hablando de ello. Porque si escondes el problema no hay manera de solucionarlo, ¿no? Hablado cuando ha pasado bastante tiempo, ¿no? Hasta que no pasaron muchos años, no empezamos a hablar un poco. 10 años después, y era la primera vez que hablábamos. Sí, desde luego, tener una conversación sobre la muerte de papá con el resto de mis hermanos, ninguna. No. Bueno, en general nosotros no hablamos mucho. Sí, ahí voy. Entre nosotros de nada. Sí, sí. Pero eso entre que dolía y por otra parte resultaba tan complicado, tan difícil de entender, nos resultaba inabordable, ¿no? No sabíamos qué decir. No sabíamos qué decir. Pues yo he estado muchos años sin querer decir la palabra suicidio, hasta hace poco. Siempre decía murió. Mi marido murió, o tu padre murió, o cuando tu padre murió, hace tantos años, la palabra murió. Yo nunca he tenido problemas para decir que se suicidó. Para mí ha sido, bueno, sí, un sufrimiento íntimo, familiar y bueno, pues la pérdida de un padre. Pero cuando me han preguntado siempre he respondido sí, que mi padre se suicidó y que yo era joven y bueno. Cuando yo fui a sacar una partida de difusión, la persona que estaba allí atendiéndome abrió un libro y leí yo muerte por arma de fuego en la zona cardíaca. Me impactó muchísimo. Yo cuando todavía no decía abiertamente, no hablaba de esto, siempre me preguntaban, ¿y tu padre? Yo decía, mi padre murió del corazón.
Tiene poco sentido, ¿no?, el quejarnos de que uno de los grandes problemas que tiene la salud mental, la falta de salud mental, temas psiquiátricos, es el estigma, cuando somos nosotros en ocasiones los que a través del tabú, ¿no?, promocionamos ese estigma, ¿no? Y el caso del suicidio es un problema enorme que tenemos que afrontar y de lo que no se habla no se puede solucionar, ¿no? Llegué al hospital de rehabilitación hecha un trapo que me podía coger con pinzas y me caía, y me acuerdo que cuando las poquitas horas que me podía levantar me iban a ver a los que jugaban a básquet, que entrenaban allí en el mismo hospital, en silla de ruedas, y me encantaba verlos porque, claro, los veías que se caían al suelo y se levantaban con una mano y dices, pero bueno, ¿y esto cómo puede ser? Esto es imposible. Y ya con los años, entonces ya ahí empieza mi... Bueno, pues si ellos pueden, yo voy a poder también. En el hospital van a probar diferentes deportes. Básquet, tenis, esgrima, halterofilia. Y bueno, yo los pruebo todos. Pero el que realmente cuando ya lo pruebo, el que me tira es el tenis. Poquito a poco me pongo en serio a partir del 2008 y me pongo las pilas de decir, voy a darlo todo, voy a intentar ir a Londres. Y ahí empieza mi recorrido fuerte con el tenis. Empiezo a entrenar todos los días de lunes a viernes a mediodía, entrenando sola, entrenando también con compañeros. Entonces ya me llaman para la Copa del Mundo, poquito a poco, voy mejorando el nivel hasta que conseguí clasificarme para los Juegos Paralímpicos. Que ahí no hice nada, perdí en primera ronda, pero me lo pasé de muerte. Ahora mismo es una persona diferente, totalmente. Sí, entiendo que aparte de que haya tenido los problemas que haya tenido, la enfermedad y demás, pienso que esto lo que te hace es... Cuando tú haces algo como esto, te puede ocurrir dos cosas, o hacerte más débil o hacerte más fuerte. Yo pienso que ella la ha hecho más fuerte. Normalmente los trastornos de personalidad al límite se tratan entre 2, 5 o 7 años, si el enfermo ya ha aceptado que tiene la enfermedad mental. A partir de aquí hay buenos resultados. Se pueden integrar perfectamente a una vida normal, sabiendo que tienen momentos de crisis, de angustia que pueden controlar y que pueden tener una ayuda. Que esto es muy importante. En un momento dado y puntual pueden necesitar una ayuda y poderla pedir. Esto es muy sano para ellos. Un potencial suicida, para mí, entre otras cosas, necesita apoyo psicológico de un profesional que le haga ver una cosa, y es que no va a seguir siempre sufriendo igual, que permita, digamos, que se deje ayudar la persona. Y luego también lo que es importantísimo es acabar con la desesperanza, es enseñarle, digamos, a ver esos problemas que tiene de una manera diferente. Yo hice terapia que me enseñó que si trabajas tu propia personalidad, lo puedes cambiar. Soy la misma persona, pero no tengo el lado oscuro que era dentro. Es que a veces quizás hay un pequeño hueco que intenta a meterse y paro y le digo a mí mismo, vete, no entras y el diablo se va. Después, con el tiempo, intentamos entender el dolor de mi padre, el sufrimiento que debía sentir para llegar a ese punto. Y también nos reprochábamos no haber sabido verlo, no haber sabido ver
que sufría tanto. Cuando me vine aquí a Chiclana, de Barcelona a Chiclana, que me he venido con Rafi, los primeros días estaba descontrolada. Yo claro, es un cambio muy grande y está descontrolada, y ahí es una pequeña crisis que la puedo controlar yo sola porque no es grande. Pero sí, por ejemplo, cuando murió mi padre hace 1 año y medio, sé que lo pasé muy mal y ahí sí que necesité ayuda externa de una psicóloga. Poco a poco me he ido estabilizando y a medida que van pasando los años, cada vez estoy más estable. Cada vez, me conozco más y sé cuando estoy bien y cuando estoy mal. Y cuando estoy mal, estoy mal, cuidado, cuidado con lo que pasa aquí, que me tenéis que cuidar ahora. Prefiero pedir ayuda antes que volver a lo de antes. Que a lo mejor esa crisis también la podría superar, a lo mejor sí, pero porque prefiero pedir ayuda, me quedo más tranquila. Y mi familia también, claro. Hay una tendencia a ocultar, a minimizar, ¿no?, en todos los informes de función que la causa es el suicidio, ¿no? Y se tiende a atribuir, las familias pues intentan en muchas ocasiones que esto pase oculto, que no se conozca, que es pecaminoso, es algo de lo que se sienten avergonzadas. Por lo tanto, el número de suicidios es siempre inferior a lo que es realmente las estadísticas. 3.500 suicidios de media al año en España, 9 suicidios al día, son muchos. Y esos son los que están claramente demostrados, porque hay unos 8.000 muertos en España que son de difícil clasificación, que son los ahogados, los precipitados y los muertos en accidente de circulación. Si no han dejado una nota de despedida, pues probablemente se dictamine que ha sido un lamentable accidente. Es algo que he hecho y no tengo ninguna vergüenza de esto. Y me niego a sentar que es un tema estigmático, porque no debería ser. La depresión se puede tratar y el suicidio se puede prevenir. Los síntomas de alerta son muy claros y todos somos capaces de detectarlos. Cuando una persona está en crisis, eso es algo que todos advertimos. Es fácil mirar para otro lado, pero también es fácil decirle a esa persona: ¿qué te pasa? ¿Quieres hablar? ¿Necesitas ayuda? Hay muchas ocasiones en las que se requerirá ayuda de un profesional. Pero ese paso primero, ese acercamiento a una persona que sabemos que está pasando un mal momento, que está sufriendo, que tiene un trastorno más o menos profundo, lo podemos hacer todos. Aposté con mi hermana que en unos años todo habría cambiado. Que lo que entonces le parecía tan difícil ya no significaría nada. Le hubiera ganado la apuesta. Te echo de menos todo el tiempo, Yara.
¿Por qué el silencio, muchachos? Pues estuvo muy bueno, profesor. Sí, De todas formas es algo triste, profe. Muy interesante. sí, bastante fuerte. Estos temas son bastante repetitivos en consulta, los estados depresivos, los trastornos de personalidad, cómo se puede confundir uno con el otro, cómo de pronto se puede hacer un mal diagnóstico y la influencia que puede tener uno en las decisiones que pueden tener los pacientes, los que le consultan a uno. Entonces, realmente, este tipo de casos, como les digo, uno los tiene que manejar de una manera supremamente al detalle, evaluar muy bien muchas cosas que puedan de pronto sacar un poco a la persona de ese estado emocional tan negativo, de ese malestar, porque el estado depresivo es algo que realmente como que le genera a la persona un cansancio mental, ¿no? Una pereza mental que hace que no quiera hacer absolutamente nada, ¿no? Que no quiera cambiar como el cassette, como el chip, y tenga una vida totalmente oscura, tenga una vida negativa. Entonces, este tipo de casos son muy recurrentes. Yo lo contaba en las sesiones anteriores, como la histeria y la neurosis era como las enfermedades de moda en la época de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, en la época de Hitler, en la época de Freud. Entonces, hoy día, los estados depresivos severos como estos que tienden a llevar a la persona a tomar decisiones incorrectas como el suicidio, hacerlo de una manera a veces sin avisar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de hoy día son muy repetitivas. Y el mundo, en cierta manera, ha sido muy exigente en los últimos tiempos. Hay mucha competencia, es muy demandante el mundo, la sociedad. A veces las personas no se sienten como con las herramientas adecuadas, como con las habilidades permanentemente funcionales. Entonces, eso termina afectando. Fíjense que uno de los hijos de Antonio decía que la enfermedad mental es algo muy común, es algo que se presenta frecuentemente, que el 93% puede estar siendo afectado por alguna circunstancia, por alguna persona, por algún momento, que todos no tenemos una sanidad mental permanente. Entonces, claro, estamos escuchando a alguien que vivió una experiencia negativa, un duelo, un proceso, un estrés postraumático en últimas, ¿no? Entonces, realmente son temas supremamente fuertes que hacen que uno recapacite con respecto a eso. Profe, ahí vienen, pues de lo que yo estaba mirando, también ahí vienen las fases o las etapas del duelo, ¿no? Entonces, es que no me acuerdo muy bien, pero yo había leído que era algo así como la negación, ¿Sí? luego seguía como la ira, ¿Sí? luego venía como, creo que era la negociación, Ajá. venía como, creo que era como la depresión, la aceptación, Sí, y por correcto. último llegaba el aprendizaje, que era de todo eso. Pero pues en esta cuestión del duelo no es simplemente con una persona que se muera, sino cualquier acto de duelo, el día que le roben algo o que pierda el trabajo. Eso es, digamos, de lo que yo había leído, era lo que decía de la parte del duelo. Sí, correcto. Su merced mismo lo está diciendo. Nosotros vivimos duelos constantemente por cualquier circunstancia. Nosotros somos eh, muy adaptativos, somos seres de costumbres y en ese orden de ideas, al ser
repetitivos en muchas cosas, pues lógicamente cuando nos cambian un poco el esquema, cuando nos cambian un poco las reglas del juego, pues entonces esos procesos de adaptación, pues lógicamente nos terminan afectando porque no era lo que yo estaba viviendo. Entonces cuando nos mueven el piso, cuando nos afectan totalmente, pues terminamos como que nos caemos, como que no sabemos qué asumir. El duelo no solamente se presenta cuando fallece alguien, el duelo es eso que su merced está diciendo y que termina pues lógicamente tumbándonos y dejándonos en unos estados depresivos bastante fuertes. El tema de hoy día, el tema de la resiliencia, es aprender de todas estas experiencias, es entender de que las cosas suceden por alguna circunstancia, pero que de esto, pues lógicamente vamos a sacar adelante muchas cosas, que de esto vamos a aprender enormemente, ¿sí? Cuando una persona tiende a ser resiliente, esa persona, pues lógicamente, no se va a quedar en ese círculo, en ese hueco, quejándose y viendo todos los lados negativos, viendo todo lo que le pasa alrededor a él o a la familia como todo negativo, ¿no? Entonces, la resiliencia es esa capacidad que nosotros tenemos de lograr sacar adelante nuestra vida, que a pesar de todas las circunstancias fuertes, negativas, dolorosas, que uno no desea, pero que sucede, logremos salir de allí, logremos de todos modos tener esa fortaleza, esa seguridad de que nos tenemos que levantar y salir adelante, ¿sí? Miren cómo los tabús que hay allí con respecto a que uno diga, mi mamá se suicidó, mi hijo se suicidó, mi esposa se suicidó. Entonces, lógicamente, eso es algo que está totalmente estigmatizado, es algo que está afectando notoriamente nuestra forma de vida y cómo la gente nos ve. ¿Cómo voy a aceptar de que la persona vea de que mi familiar o sepa que mi familiar se suicidó? Vamos a parar aquí porque pues nos va a sacar la plataforma, pero nos conectamos inmediatamente para poder que ustedes participen y hablemos del tema. Y al finalizar les hablo del parcial que vamos a tener el martes. ¿Listo? Entonces, vamos a vernos en 30 segunditos. ¿Listo? Ok. Vale. Ok, chao.